Bienvenidos estudiantes a la clase de Matemática 2. Hoy veremos un poco de fracciones algebraicas, algunos casos, tanto en operaciones, en obtener valores en formas indeterminadas y descomponer dichas fracciones. Veamos el primer ejemplo. Nos piden simplificar dicha expresión. Vamos a hacerlo por partes, simplificando cada uno de esos factores. Comenzamos. Tenemos nuestro primer factor que es a la 8 más 2a a la 4 por x al cuadrado más x al cuadrado. De inmediato podemos apreciar que el método a aplicar es aspa simple. A la potencia 4, a la potencia 4, x al cuadrado, x al cuadrado. Cumple para el segundo término. Por lo tanto, esta expresión será a la potencia 4 más x al cuadrado. Muy bien. Siguiente. Tenemos la expresión a la potencia 4 menos x al cuadrado. Observamos que no es más que una identidad algebraica, una diferencia de cuadrados, y tendríamos a al cuadrado menos x por a al cuadrado más x. Seguimos ahora con los factores del denominador. En el caso de a cuadrado más x no hay ningún tipo de inconveniente. Trabajemos entonces con a la 6 menos a la potencia 4 más a al cuadrado por x al cuadrado menos x cubo. Entonces, en esta expresión vamos a aplicar el método de factor común o agrupación de términos y vamos a tomar a la potencia 6 menos a la potencia 4 y por otro lado a al cuadrado con x al cubo. Tenemos en el primero a la potencia 4, abrimos paréntesis, a cuadrado menos x, más, y en el segundo que tienen en común, x cuadrado, quedando así a cuadrado menos x. Ambos tienen el mismo factor, entonces me queda a al cuadrado menos x por a la potencia 4 más x al cuadrado. Luego de hacer este proceso, vamos a reemplazarlo en el problema original. Tenemos a la potencia 4 más x al cuadrado por a al cuadrado menos x por a al cuadrado más x. Todo esto sobre a al cuadrado más x por a al cuadrado menos x por a la potencia 4 más x al cuadrado. Como podemos apreciar, hay factores que se repiten. A cuadrado más x, a cuadrado más x, a cuadrado menos x, a cuadrado menos x. Y aquí hay dos y aquí solo hay uno. Quedando como resultado simplemente a la potencia 4 más x al cuadrado. Y la fracción se ha simplificado adecuadamente. Veamos el siguiente ejercicio. Nos piden hallar el valor de la siguiente fracción cuando x es igual a 3. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reemplazar en nuestra fracción todas las x por 3. Por lo tanto, sustituimos x por 3 en la fracción, quedándonos 3 al cubo más 2 por 3 al cuadrado menos 9 por 3 menos 18. 3 a la potencia 4
menos 5 por 3 al cubo, más 5 por 3 al cuadrado, más 5 por 3, menos 6. Al operar este resultado, nos damos con la sorpresa que es 0 sobre 0. A este tipo de resultados se le conoce como una forma indeterminada. Hay distintas formas indeterminadas. En este caso, solo nos preocuparemos por el 0 sobre 0. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Esto ocurre cuando hay un factor, ¿sí? Hay un factor tanto en el numerador como el denominador que produce ese resultado 0. ¿Cómo podemos encontrarlo? Podemos encontrarlo a partir de la condición que dice que x es igual a 3. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente decimos, ¿no? Si x es igual a 3, entonces el 3 que pase a restar sería x menos 3 igual a 0. El factor que produce esa indeterminación es x menos 3. Debo encontrar ese factor y eliminarlo. Entonces vamos a trabajar tanto con el numerador como con el denominador. Expresarlo en factores primos. Para ello debo factorizar. Vamos a aplicar el método de divisores binomios. Entonces comenzamos con el numerador, que es x cubo más 2x al cuadrado menos 9x menos 18. Ordenamos y tenemos 1, 2, menos 9 menos 18. Es una línea. Abrimos otra línea. Baja el 1. Aquí ya hemos establecido los posibles ceros, que sería más menos los divisores de 18 sobre 1. Y aplicamos todos los divisores de 18 sobre los divisores de 1. Entonces, dentro de esa combinación tenemos al 3. 1 por 3, 3. 3 más 2, 5. 5 por 3, 15. 15 menos 9, 6. Y 6 por 3, 18. Dando 0. Cumple. Busquemos otra expresión. Baja el 1. A ver con menos 3. 1 por menos 3, menos 3. 5 menos 3, 2. 2 por menos 3, menos 6. Y por último, tenemos, baja la unidad, menos 2. 1 por menos 2, 0. Por lo tanto, el numerador se puede expresar como, ya sabemos que cada factor sería x menos estos puntos, ¿no es así? Sería x menos 3 por x más 3 por x más 2. Entonces, se ha realizado el proceso de factorización de manera adecuada para el numerador. Ahora, bajo el mismo procedimiento, aplicamos al denominador. En este caso, el denominador es x a la potencia 4 menos 5x al cubo más 5x al cuadrado más 5x menos 6. Entonces, tenemos 1 menos 5, 5, 5 y menos 6. Nuevamente, los posibles ceros se obtienen de los divisores de 6 sobre los divisores de 1. Dentro de esa combinación tenemos al 3. 3 por 1, 3, menos 5 más 3, menos 2, menos 2 por 3, menos 6, menos 6 más 5, menos 1, menos 1 por 3, menos 3, 5 y menos 3 es 2, y 2 por 3 es 6. Continuamos, baja el 1, y con menos 1, 1 por menos 1, menos 1, menos 2 y menos 1, menos 3, menos 3 por menos 1, 3, 3 y menos 1, 2, 2 por menos 1, menos 2, y el resultado es 0. Continuamos.
1, y ahora colocamos un 2. 2 por 1 es 2, menos 3 más 2 es menos 1, menos 1 por 2 es menos 2, el resultado es 0. Continuamos, baja la unidad y colocamos un 1. 1 por 1 es 1, menos 1 más 1 es 0. El denominador es, por lo tanto, aquí colocamos x menos algo, que sería x menos 3 por x más 1 por x menos 2 por x menos 1. Teniendo ya los factores del numerador como los factores del denominador, mi fracción me quedaría de la siguiente manera. A ver, x menos 3 por x más 3 por x más 2 sobre x menos 3 por x más 1 por x menos 2 y por x menos 1. Como se puede apreciar, el factor que produce la indeterminación está tanto en el numerador como en el denominador. Volvemos a sustituir el valor de 3 en x y nos quedará como resultado 15 sobre 4. Y hemos hallado el valor de la fracción cuando x es igual a 3. Veamos a continuación el siguiente ejercicio. Nos pide también hallar el valor de la fracción, pero en este caso es de x al cuadrado menos 7x más 1 sobre x al cubo más 4x más 2, pero cuando x tome el valor de más infinito. Cuando tengamos este tipo de casos, jóvenes, lo primero que vamos a hacer es siempre aplicar un proceso de factorización. Y el proceso de factorización consiste en extraer el factor, o sea, en este caso, una de las variables, con el más alto exponente que tenga. Entonces, para el numerador sería x cuadrado, quedándome así 1, menos 7 sobre x más 1 sobre x. Como se puede apreciar, ya habíamos visto en la clase de factorización, ya esto no sería un proceso de factorización, pero el proceso a seguir es así. Ponemos x al cubo por 1 más 4 sobre x al cuadrado más 2 sobre x al cubo. Veamos si podemos simplificar. Tenemos un x al cuadrado y aquí tenemos un x al cubo, solamente me quedaría x. Por lo tanto, tenemos 1 menos 7 sobre x más 1 sobre x al cuadrado sobre x por 1 más 4 sobre x al cuadrado más 2 sobre x al cubo. Entonces, siempre que nosotros tengamos resultados de este tipo, debemos tener en cuenta lo siguiente. Que 1 sobre x será 0, siempre y cuando x sea igual a un valor infinito, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un medio, sabemos que es 0,5. Si nosotros tenemos un cuarto, sabemos que es 0,25. Si nosotros tenemos un valor mucho más grande, sí, un valor muchísimo más grande, un valor n, podemos observar que todos estos valores se van aproximando a 0. Por lo tanto, 1 sobre x, cuando x es igual al infinito, se aproxima a 0. Aplicando ese criterio en estos resultados, tenemos que 7 sobre x será 0, 1 sobre x al cuadrado me da 0, este resultado también me da 0 y este resultado también me va a dar 0. Quedando así la expresión, solamente 1 en la parte superior, en el numerador, y en el denominador solo nos queda x por 1, que en este caso x tomaría el valor de infinito.
a lo cual resulta 0. Veamos el siguiente ejercicio. Ejercicio número 4. Nos piden hallar el valor de la siguiente fracción. (3x² menos 8x más 3 sobre 4x² más 7x menos 1. Cuando x toma el valor de más infinito, aplicamos el mismo criterio que en el ejercicio anterior. X² por 3 menos 8 sobre x más 3 sobre x². Todo esto sobre x² por 4 más 7 sobre x menos 1 sobre x². Simplificando tenemos x², x². Sabemos ya por teoría, ¿no?, que 1 sobre x se aproximará a 0. Esto se vuelve 0, se vuelve 0, se vuelve 0, se vuelve 0. ¿Y qué nos queda? Solo nos queda como resultado 3 sobre 4. Veamos un quinto ejercicio. Tomemos este espacio. Nos piden también hallar el valor de la fracción de 5x³ más 4x² menos 2 sobre 3x² menos 8x más 1, cuando x toma también el valor de más infinito. Siguiendo el mismo criterio, x³ por 5 más 4 sobre x menos 2x³ sobre x² por 3 menos 8 sobre x más 1 sobre x². ¿Podemos simplificar? Y me queda aquí solamente una x, cuyo resultado será x por 5 más 4 sobre x menos 2 sobre x³ sobre 3 menos 8 sobre x más 1 sobre x². Volviéndose estos resultados 0 y x siendo infinito, tendríamos más infinito por 5/3. Y todo número multiplicado por más infinito seguirá dando como resultado más infinito. Y estos son los 3 casos particulares que se ve en este tipo de ejercicios. Veamos a continuación el proceso para descomponer en una fracción en elementos más simples. Entonces tenemos el ejercicio número 5. Descomponer en elementos simples la siguiente fracción. (5x más 1 sobre x² más x menos 2). Bien, en este tipo de ejercicios lo que debemos hacer es lo siguiente. Debemos descomponer el denominador. Eso es lo primero que debemos hacer. Descomponer el denominador. Para ello aplicamos el método de factorización. El x² más x menos 2. Podemos aplicar el método de aspa simple, xx, 2 y 1, donde 1 llevaría el negativo. Por lo tanto, tenemos x más 2 por x menos 1. Siempre que el factor sea lineal,
Nuestra fracción, en este caso, 5x más 1 sobre x más 2 por x menos 1, se puede expresar así. A sobre x más 2 más b sobre x menos 1. Debemos encontrar el valor de A y el valor de B. Para ello, hacemos lo siguiente. 5x más 1 sobre x más 2 por x menos 1. Va a ser igual a por x menos 1 más b por x más 2. ¿No? Realizamos la operación básica de fracciones por x más 2 por x menos 1. Una suma de fracciones heterogéneas. Cancelamos los denominadores, dado que son iguales. Y nos queda 5x más 1 es igual, aplicando la propiedad distributiva, a por x menos a más b por x más 2b. Ordenamos a más b por x menos a más 2b. Igualamos con el primer miembro, comparamos aquellos que tienen x, 5x, con a más bx. 1 con menos a más 2b. Entonces tenemos que a más b es igual a 5 y que menos a más 2b es igual a 1. Debemos resolver este sistema de ecuaciones lineales. Al resolverlo tenemos que a vale 3 y b vale 2. Por lo tanto, 5x más 1 sobre x al cuadrado más x menos 2 se puede escribir como 3 sobre x más 2 sobre x menos 1. Muchas veces el sistema de ecuaciones lineales no es tan sencillo de hallar y es por ello que se recomienda, ¿sí? Se recomienda aplicar el método de Gauss-Jordan para resolver sistema de ecuaciones lineales. Entonces aquí dejamos como una observación para tener en cuenta el método de Gauss-Jordan para resolver sistema de ecuaciones lineales. ¿No? Muchas veces no es tan sencillo de hallar la solución a un sistema de ecuaciones lineales, así que aplicamos ese método. Veamos a continuación el siguiente ejercicio. Bien. Ejercicio 6. Nos piden también descomponer en elementos simples la siguiente fracción. 2x al cuadrado menos 5 sobre x menos 2 al cubo. Observa el denominador. Es un factor que se repite 3 veces. ¿Qué debemos hacer con este tipo de factores? Muy bien. Cuando tengamos este tipo de factores, ¿sí? Primero observemos el factor base, x menos 2. Es tipo lineal. Como es tipo lineal, entonces el numerador solamente será un término independiente. Y colocamos a sobre, primero x menos 2, más b sobre x menos 2 al cuadrado, más c sobre x menos 2 al cubo. Entonces, como puede observarse, si el denominador es un factor elevado a una potencia n, nosotros colocaremos tantas fracciones, ¿sí? Determine toda la sucesión de dicho exponente. Tenemos, ¿no?
la base a la 0, la base a la 1, base a la 2. Bueno, en este caso, desde base a la 1, base a la 2, base a la 3, base a la 4, hasta base a la n. Entonces, si por ejemplo el denominador hubiese sido x más 3 a la potencia 4, tú debes colocar a sobre x más 3 más b sobre x más 3 al cuadrado más c sobre x más 3 al cubo más d sobre x más 3 a la potencia 4. De esa forma. Muy bien. Entonces, vamos a desarrollarlo. Tenemos 2x al cuadrado menos 5 sobre x menos 2 al cubo. Va a ser igual a por x menos 2 a la potencia 5 más b por x menos 2 a la potencia 4 más c por x menos 2 al cubo. Todo esto sobre x menos 2 al cubo por x menos 2 al cubo. Observemos, podemos simplificar. Vamos a retirar un x menos 2 al cubo. Tanto para esta expresión solamente me quedaría 2. Aquí solo me quedaría 1. Y aquí no me quedaría ninguno, ¿cierto? Entonces aquí la expresión será 2x al cuadrado menos 5 sobre 2 sobre x menos 2 al cubo. A por x menos 2 al cuadrado más b por x menos 2 más c sobre x menos 2 al cubo. Ambos denominadores se pueden cancelar y tenemos 2x al cuadrado menos 5 va a ser igual a por x al cuadrado menos 4x más 4 más b por x menos 2 más c. Desarrollando esta expresión y ordenando convenientemente, tenemos a al cuadrado, disculpe, a por x al cuadrado más menos 4a más b por x más 4a menos 2b más c. Entonces aprovechamos este espacio, comparamos, a es igual a 2, menos 4a más b, como no hay un término lineal en el primer miembro, será 0, y luego 4a menos 2b más c no es más que menos 5. Resolvemos este sistema. Al resolverlo tenemos como resultado que a vale 2, b vale 8 y c vale 3. Hemos encontrado los valores para nuestro ejercicio. Por lo tanto, 2x al cuadrado menos 5 sobre x menos 2 al cubo no es más que 2 sobre x menos 2 más 8 sobre x menos 2 al cuadrado más 3 sobre x menos 2 al cubo. Veamos el siguiente ejercicio, ejercicio número 7. Último ejercicio, ejercicio número 7. A ver, un momento. Video 7. Nos piden nuevamente descomponer en elementos simples la siguiente fracción. 5x al cubo
más x más 2 sobre x a la potencia 4 menos 1. Entonces, lo primero que debemos hacer es componer el denominador. Esto nos quedará x al cuadrado más 1 por x menos 1 por x más 1. Obsérvese que uno de los factores es, eh, es de grado 2, ¿sí? Es de la forma cuadrática. Entonces, su numerador será de la forma lineal. Entonces, con ello, quiero establecer que si el denominador tiene una forma n, su numerador tendrá una forma n menos 1. A lo que me refiero es a lo siguiente. Tenemos entonces 5x al cubo más x más 2 sobre x a la potencia 4 menos 1. Esto no es más que a sobre x menos 1 más b sobre x más 1 y más el término que tenemos aquí es x al cuadrado más 1. Es un término cuadrático. Entonces arriba irá un término lineal. Cx más d. Ahora, recuerda, ¿no? Suponte que tienes un término cuadrático, pero se puede descomponer. Hazlo. Tienes que descomponerlo. En este caso, x al cuadrado más 1 no se puede descomponer. Muy bien. 5x al cubo más x más 2 sobre x a la potencia 4 menos 1 será igual a multiplicado por x más 1 por x al cuadrado más 1 más b por x menos 1 por x al cuadrado más 1 más c por x más d por x al cuadrado menos 1. ¿Por qué x al cuadrado menos 1? Porque estamos tomando x menos 1 por x más 1. Y esto no es más que una diferencia de cuadrados. Todo esto sobre x menos 1 por x más 1 por x al cuadrado más 1. Y esta expresión es igual al denominador del primer miembro. Nos queda entonces 5x al cubo más x más 2 va a ser igual a, ordenando esta expresión, ¿no? Ordenando esta expresión, luego de desarrollarlo, ordenamos y tenemos a más b más c por x al cubo más a menos b más d por x al cuadrado más a más b menos c por x más a menos b menos d. Nos queda a más b más c igual a 5, a menos b más d igual a 0, a más b menos c igual a 1 y a menos b menos d igual a 2. Resolviendo este sistema, tenemos que a es igual a 2, b es igual a 1, c es igual a 2 y d es igual a menos 1. Por lo tanto, 5x al cubo más x más 2 sobre x a la potencia 4 menos 1 no es más que 2 sobre x menos 1 más 1 sobre x más 1 más 2x menos 1 sobre x al cuadrado más 1, realizando la descomposición en elementos simples de nuestra fracción. Bien, jóvenes, muchas gracias.